hay que tener cuidado porque el cuadro lo presentan más leve, pero no porque el cuadro sea más leve quiere decir que tengan menos chance de mortalidad, ¿no? De hecho, tienen un índice de mortalidad más elevado que pacientes jóvenes, y es por lo mismo, porque no detectan el dolor de la misma manera. Entonces, uno puede decir, pues es que no le duele tanto, ¿no? Parece un cuadro de apendicitis, pero no le duele tanto al paciente, hay que llevárnosla con calma. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque de hecho tienes que prestar mayor atención. Como les digo, estos pacientes tienen, al menos en apendicitis, tienen mucho más riesgo de que se perfore. Y obviamente si se perfora el apéndice, pues se liberan ciertos organismos, entre estos pues, obviamente E. coli. Y hay que recordar que la cavidad peritoneal, pues obviamente es una cavidad estéril. Entonces, si es una cavidad estéril y tú le metes bacterias, pues obviamente se va a inflamar el peritoneo y se convierte en lo que se conoce como peritonitis. Es peligrosa la peritonitis, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque esta puede llevar a la sepsis. ¿Qué es la sepsis? Pues es un estado de choque. Y hablamos muchas veces de los estados de choque. ¿Qué es un estado de choque? Pues es una alteración al final de cuentas en la perfusión sanguínea. Y pues hay varios, hay obstructivo, distributivo, y ya lo veremos con calma después, ¿no? Pero el punto es que sí tiene sentido identificarlas y de hecho, pues por eso les pongo. ¿Y cuál es nuestro propósito en el área de valoración? Nosotros vamos a ser los que, con nuestro criterio que tengamos, decir, ok, el paciente se ingresa a urgencias o el paciente se va a su casa. Y aquí la ventaja que nosotros tenemos en valoración con el doctor que pues nos dio chance ya desde hace años ir a practicar es que nosotros hacemos todo. No es como ciclos clínicos que lo empiezan a hacer en tercero, cuarto y quinto de solo rellenar hojas o ir por los refrescos, por la torta. Obviamente aquí también pues si dijeras, si te dicen, oye, puedes ir al Oxxo por algo, pues también lo haces, ¿no? No se te va a quitar nada. Pero lo que voy es que aquí sí se te involucra con el paciente. Tú das la consulta, tú preguntas, y obviamente al inicio pues no van a saber absolutamente nada. Eso es completamente normal. Pero lo que voy es que aquí hay una oportunidad que no se ve en todos lados, porque me han invitado a otros lados a hacer guardia, pero no en todos lados te tienen como esta confianza de que tú hagas una nota clínica, de que tú hagas el interrogatorio, de que tú hagas la exploración, de que tú anotes el manejo, de que tú indiques los medicamentos, de que tú digas este paciente se queda, este paciente se va. O sea, realmente esta oportunidad es de pocas porque realmente te quita el miedo, ¿no? Que es lo más importante. De repente pasa que sientes que tienes todo el conocimiento necesario, pero ¿de qué sirve que tengas mucho conocimiento si no sabes al final cómo se integra todo y cómo llegar a una respuesta o mínimo a un probable diagnóstico, ¿no? Entonces, creo que lo más importante de aquí es que puedes desarrollar esa confianza, que es como que a todos nos aterra en cierto momento, ¿no? Pero bueno, entonces les digo, es nuestro propósito final de cuentas será saber si el paciente se va a ingresar o no se va a ingresar, o si ese paciente incluso requiere un tratamiento quirúrgico en el caso del abdomen agudo, ¿no? O va a haber abdomen agudo que solo va a requerir un tratamiento expectante. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver incluso con obstrucción intestinal, ¿no? Hay obstrucciones que solo van a requerir un tratamiento expectante y otras que ya de plano son quirúrgicas desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante para el diagnóstico? Yo siempre les digo, para el diagnóstico lo más importante es la historia clínica. De hecho, creo que hay un estudio donde mencionaban que la historia clínica te da el 80% del diagnóstico. ¿Va? Entonces, como siempre les digo, sí tenemos estudios como el ultrasonido, como la tomografía, pues no sé, que le quieran pedir una química sanguínea o algo, pero no tienen que olvidar que la historia clínica a veces te va a dar la respuesta, ¿no? Y es, por ejemplo, algo que pasaba, no sé si vieron Doctor House en su tiempo, ¿no? Que de repente le sacaban estudios a lo imbeciloide y de repente el paciente les daba un antecedente de importancia, House lo escuchaba y daba con el diagnóstico, ¿no? Al menos la serie pues servía para eso, para darte cuenta que lo más importante en todo diagnóstico es tu historia clínica, checar los antecedentes patológicos personales, los no antecedentes incluso familiares, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa en el caso del abdomen agudo? Pues obviamente nos interesa el dolor,
cuánto dura el dolor. No es lo mismo, por ejemplo, un dolor que se presenta de manera súbita, porque si es un dolor que se presenta de forma súbita, por ejemplo, podemos pensar en una perforación visceral, ¿no? Si es un dolor que igual de repente se inicia de forma súbita, podemos pensar en una isquemia mesentérica. A un dolor que va evolucionando poco a poco. Por ejemplo, la apendicitis, ¿no? La apendicitis sabemos que es un dolor que primero empieza en la parte de la región umbilical y posteriormente va a migrar a la fosa ilíaca derecha. Entonces, por eso nos interesa la duración y obviamente, pues la frecuencia, ¿no? Esto de la frecuencia, pues igual va de la mano con factores que puedan agravarlo, ¿no? De repente hay pacientes que dicen, no, pues es que cuando consumo muchas grasas me duele en el flanco derecho, ¿no? O no sé, cuando toso me duele en esta parte del abdomen, yo qué sé, ¿no? También puede haber factores atenuantes, obviamente, y son cosas que nosotros tenemos que anotar. La radiación también es importante porque, y esto va relacionado igual con la pregunta que dice, ¿podemos confiar en la localización del dolor? No del todo, porque sucede, por ejemplo, con los infartos agudos del miocardio, que obviamente el problema está en el miocardio, pero también se puede referir el dolor en el brazo izquierdo, cuarto, quinto dedo. En el caso de alteraciones de la vesícula, pues obviamente duele la vesícula, pero también se puede irradiar, ya habíamos dicho, hacia la parte escapular del lado derecho. Entonces, igual, por ejemplo, en el caso de la pancreatitis, esta es un dolor que se presenta en el epigastrio, pero que se puede irradiar hacia la espalda. O también los pacientes a veces dicen, es que siento un dolor en forma de cinturón que va desde la boca del estómago y que se va hacia la espalda. Hay otros que te dicen, ok, es que es un dolor en el epigastrio, pero es un dolor en el epigastrio que se va hacia la espalda como si me atravesaran con una espada. Entonces, cuando escuchen esto, un dolor en el epigastrio que migra hacia la espalda, sospechen en una pancreatitis. Cuando es un dolor en el hipocondrio derecho que sí irradia hacia la escápula, y pues ya dijimos que hay que sospechar en alguna alteración de la vesícula. Si es un dolor en el epigastrio, también hay que descartar que no haya dolor, por ejemplo, en el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque tenemos infartos en la cara inferior del corazón que se pueden irradiar, que pueden parecer como una gastritis, fijar al paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas son las características que ustedes tienen que investigar. Es lo importante, digamos, en esto que viene en el Subirán, que tienen que buscar el dolor, cuánto dura, qué frecuencia tiene, qué características tiene, es ardoroso, es quemante, ¿no? En la localización ya dijimos que no debemos confiarnos solo en la localización, porque pues les decía, ¿no? Puede doler las otras partes y el paciente tener un problema a lo mejor de páncreas, ¿no? La intensidad obviamente igual es importante, esto lo valoramos con una escala que es la visual auditiva, esta se valora del 1 al 10, ¿no? Esa ya se los mostraré pues ya cuando estemos en el hospital. Hay que recordar esto de las banderas rojas, porque les digo, no todas las causas de abdomen agudo son intraabdominales. Yo les decía, por ejemplo, si hay síntomas de disnea, podemos sospechar en un infarto agudo del miocardio, en la cara diafragmática, dolor de espalda, les decía, puede que no sea específicamente el páncreas, pero puede ser, no sé, el riñón, ¿no? Puede acompañarse de dolor torácico, incluso un sangrado vaginal. ¿Por qué un sangrado vaginal? Pues porque ya después cuando veamos un poco de gineco, vamos a ver que, por ejemplo, está la enfermedad inflamatoria pélvica, que también se acompaña de dolor abdominal en la parte baja, están los ectópicos, están las torsiones ováricas, ¿no? Y también si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica. ¿A qué nos referimos con esto? Que el paciente presente datos de choque. ¿Qué datos de choque podemos conocer? Pues entre estos se encuentra que el paciente esté diaforético, o sea, que esté diaforético, que esté sudoroso, ¿no? Que el paciente esté pálido, que el paciente tenga una TA baja, que el paciente tenga una frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Estos son datos que nos hablan de una inestabilidad hemodinámica. ¿Cuándo vemos esto? En el caso de un embarazo ectópico. ¿Cómo se caracteriza o qué características tiene el embarazo ectópico? Que se parece mucho a la apendicitis, ¿no? Entonces, si ustedes de repente llega un paciente que dice, es que mujer, obviamente, ¿no? Tengo dolor aquí en la fosa ilíaca derecha,
Ustedes, si no recuerdan el ectópico, pues van a pensar en que es una apendicitis. Y entonces le hacen el estudio para apendicitis. ¿Qué estudios piden para apendicitis? Pues el ultrasonido, ¿no? Y de repente, la paciente fallece. A veces ahí te van a tener la culpa ustedes, porque era su obligación descartar embarazo ectópico. Entonces, en pacientes que ustedes sospechen que tienen apendicitis, están obligados a sacar una prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque de repente las pacientes dicen, no, si yo soy virgen todavía, ¿no? Pero al final de cuentas, uno no conoce la vida específica de los pacientes y es nuestra obligación pues descartar todas las causas posibles. Entonces, pues tienen que sacarle, en sospecha de apendicitis, paciente femenino, nunca olviden sacar la prueba de embarazo, porque si se les muere el paciente, pues obviamente va a cierta culpa sobre ustedes, ¿no? Y los pueden hasta demandar. Entonces, esta imagen, pues igual está bastante buena, la verdad, porque te ayuda a entender las características específicas que pueden tener ciertas cosas de abdomen agudo. Hablábamos del inicio súbito, yo les hablaba de la isquemia mesentérica, les hablaba también, por ejemplo, de la perforación intestinal. Esto sucede en el contexto de un paciente que conocen que él sabe que tiene úlceras, ¿no? Entonces, estas úlceras a veces se pueden perforar si el paciente no tiene el cuidado necesario. Entonces, cuando hay una perforación intestinal, el dolor es súbito, ¿va? Es de inicio súbito, o sea, el paciente estaba normal y de repente, ¡pum!, empezó con dolor. Y por eso es importante decir cómo fue el inicio de tu dolor. ¿Fue progresivo? ¿Ya lleva horas? ¿Fue de inicio así súbito? Porque eso nos puede dar, pues, el diagnóstico, ¿no? Obviamente, dentro de otras, pues, están los aneurismas abdominales, que de hecho los aneurismas abdominales normalmente se diagnostican ya en el momento que el paciente falleció, ¿no? Es muy difícil que un paciente sobreviva a una ruptura de aneurisma porque, pues, obviamente, ¿dónde se localizarían estos aneurismas? Pues en la aorta abdominal, ¿no? Entonces, se rompe el aneurisma y si es directamente de la aorta, pues cuánto tiempo va a aguantar el paciente antes de desangrarse, ¿no? También el embarazo ectópico roto, pues hay que tener cuidado porque al final de cuentas recuerden la localización más frecuente de los embarazos ectópicos, que es la ampolla, ¿no? De la trompa. Entonces recuerden que la trompa uterina está irrigada tanto por la ovárica, que viene directamente de la aorta abdominal, y tanto de la rama ascendente de la vaginal, que viene del tronco anterior del tronco celíaco interno, ¿no? Entonces, pues obviamente estas pacientes igual pueden morirse por un choque hipovolémico, ¿no? Lo mismo que pasaba con la rotura del aneurisma. Rotura de un quiste, pues no sería tan grave como los otros. ¿Por qué? Porque en este caso, pues puede llevarte una peritonitis, te puede llevar un choque hipovolémico, también. Lo que hace es que pues daña el tubo digestivo, puede necrosarlo y se puede perforar y entonces pues igual te va a llevar una peritonitis. Una característica así súper curiosa de la isquemia mesentérica es el signo de heces en forma de jalea de grosella. ¿Qué pasa con la isquemia mesentérica? Imagínenlo como un infarto, ¿no? Se tapa la arteria que da irrigación al tubo digestivo, entonces se empieza a morir el tejido del tubo digestivo. Dentro del tubo digestivo pues tenemos una mucosa que lo recubre. Al no tener irrigación, esta mucosa se va desprendiendo y se va evacuando. Entonces, ¿qué forma va a tener esta evacuación en el caso de la isquemia mesentérica? Forma de jalea de grosella. Entonces, esto sí apréndanselo. Modo de inicio. ¿Cómo inició tu dolor? ¿Fue súbito? Pues entonces ya saben qué causas pueden, qué diagnósticos pueden llegar con un inicio súbito. Rápidamente progresivo. Aquí tenemos, por ejemplo, la colecistitis, tenemos la pancreatitis, el vólvulo sí es frecuente, lo van a ver, ahorita les enseño cuáles son los signos, el signo radiológico, mejor dicho, para el vólvulo. Puede ser una hernia estrangulada, ¿no? O puede incluso, chequen cómo no siempre se limita la parte del tubo digestivo, sino que también tienen que investigar la parte renal. De repente hay pacientes que presentan un cuadro que parece mucho pancreatitis, que aparece mucho apendicitis, sabe apendicitis, pero al final resulta que era una infección de las vías urinarias, ¿no? Entonces tienen que investigar todo lo que pueda generar dolor a nivel abdominal. Y es aquí donde entra mucho el anato, porque si ustedes recuerdan, pues toda esta parte de los plexos que van desde el plexo mayor, menor y imo, pues a final de cuentas se va distribuyendo hacia la parte intraabdominal y la parte retroperitoneal.
Entonces, pues tiene sentido que los dolores te confundan, ¿no? De repente. Creo que tú pensabas que era una apendicitis, al final resulta que era una alteración a la altura, pues, renoureteral. Ok, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas son frecuentes? Por ejemplo, el dolor intermitente que se encuentra en la obstrucción intestinal. Y ahorita, pues, vamos a hablar un poco más de la obstrucción intestinal. Entonces, esta tabla, pues, no me la voy a pasar leyéndoselas porque, pues, al final de cuentas viene en el libro. Solo es para que ustedes analicen, qué cosas sí son importantes de toda la paja que a lo mejor puede traer el Subirán. Entonces, esto sí tienen que aprendérselo. Tienen que aprenderse las banderas rojas. Cuando, voy a sospechar de que mi causa a lo mejor no está dentro del abdomen, sino que puede ser un infarto, puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Puede ser, no sé, un ectópico roto, ¿no? Entonces tienen que aprenderse esto, porque si de repente está medio cringe que pues ya lleguen al internado o que ya estén en quinto año y no sepan que hay cosas fuera de la cavidad abdominal que te puedan generar un abdomen agudo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cetoacidosis diabética, es muy frecuente que te cause dolor, ¿no? Dolor abdominal. No hay ninguna alteración en el abdomen, pero la cetoacidosis diabética se presenta como dolor abdominal. Y entonces a lo mejor tú ya le diste manejo de, no sé, de pancreatitis o de una perforación. No, algo más sencillo. A ver. Una diverticulitis, ¿no? Y el paciente resulta que tenía pues alteraciones en sus niveles de glucosa. Pero como no sabías que la cetoacidosis también produce dolor abdominal, pues entonces le estás dando un manejo que no necesita y pues la cetoacidosis diabética es algo pues que se tiene que tratar de forma rápida, ¿no? Entonces esa tabla apréndansela, por favor. Es una tabla que pues diré yo que de esas que valen oro, ¿no? Porque incluso con el puro modo de inicio te puedes dar una idea e ir orientándote a tu diagnóstico. Y ya obviamente acompañado de lo que sigue, pues ya te puedes dar una idea y llegar a un diagnóstico pues más fiel, digamos, ¿no? Entonces, de esto, ¿creen que sea importante? Ya pregunta para ustedes, para que no se aburran tanto. Pregunta para ustedes, ¿son importantes los signos vitales al momento de revisar a un paciente? A ir orientando a las cosas. Como bien decías, ¿no? Si tu frecuencia cardíaca está elevada, tu paciente es femenina, pues, y yo les decía, ¿no? Una mujer que de repente tiene un cuadro de apendicitis, pero que también tiene alteraciones en la TA, que su TA está baja, pues entonces ya no te vas tanto por apendicitis, dices, a esta chica probablemente se le rompió un ectópico, ¿no? Se le rompió el ectópico y entonces ahí el manejo es diferente porque lo primero que tienes que reponer pues es el volumen que está perdiendo. Ya no te interesaría, por ejemplo, puedes sacar los estudios como sería en apendicitis. Entonces chequen cómo al final de cuentas muchas cosas se parecen, pero tienen algo que las diferencia, ¿va? Tienen algo que las hace diferentes y es lo que quiero que vayan identificando. Y toda esta parte de la exploración, pues va primero de inicio con los signos vitales y es por eso que es importante no mentir con los signos vitales. Sí tienen importancia y de repente da hueva sacar los signos vitales y afortunadamente en el hospital nosotros no sacamos los signos vitales, sino que los sacan las enfermeras. Pero cuando ustedes estén solos, cuando no tengan una enfermera, cuando estén en el servicio social, pues obviamente tienen que hacerlo. Y no lo tomen algo que sea a la ligera, porque sí nos da, pues no nos da un diagnóstico, pero nos orienta a, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual la temperatura es importante saber, ¿no? Porque va a haber causas de abdomen agudo que sí van a elevar la temperatura y que son características que te eleven la temperatura, pero va a haber otras que no. La frecuencia respiratoria también es importante porque habíamos dicho que dentro de las banderas rojas está la dificultad respiratoria, que es la disnea. Entonces, recuerden que la frecuencia cardíaca normal es de 12 a 20. Entonces, si yo tengo una frecuencia más de 20, pues entonces es un paciente que tiene dificultad respiratoria y que es importante que sea valorado, ¿no? Que sea valorado a lo mejor de otra manera, que ya si tiene dolor en el epigastrio y dificultad respiratoria, una de dos, su frecuencia respiratoria está elevada por el propio dolor, o tengo que investigar una causa que no sea abdominal, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio en la cara diafragmática, ¿no? Ya después, pues igual veremos un poco de electro, ¿no? Entonces, esto que ven aquí en esta columnita de inspección, palpación, percusión, auscultación, es el orden que tienen que explorar siempre. Pero en el abdomen cambia. Entonces, ¿qué es la inspección? Es lo que tú puedes ver.
antes incluso de tocar al paciente, ¿qué estás observando en él? ¿Cómo está la coloración de la piel? ¿Cómo está su pared abdominal? ¿Tiene rastro de alguna cicatriz, de alguna operación, no? ¿Tiene alguna mancha normal? ¿Tiene lesiones sobre la piel? A lo mejor tiene vesículas, ¿no? Imagínense que tiene vesículas como las gotas de rocío sobre el pétalo de una rosa, que es característica, por ejemplo, de herpes, ¿no? Bueno, eso es de herpes. Ya de ahí pueden palparlo, ¿no? Esto, les digo, esto de inspección, palpación, percusión y auscultación es en general, por ejemplo, para tórax, cabeza y todo lo demás. En abdomen cambia, y cambia por una creencia que ya se desmintió, pero que las personas, bueno, los doctores pues un poquito ya más grandes tienen todavía. Entonces, para evitar problemas, pues sigan con esto. En el caso del abdomen es inspección, auscultación, palpación y percusión. Y les digo, en la inspección es lo que yo puedo ver. Tiene cicatrices quirúrgicas, tiene cambios en la piel, ya sea en la coloración o que tenga alguna lesión como vesículas, les decía. Y de aquí pasamos a la auscultación. ¿Por qué cambia aquí este orden? Porque se tenía la idea de que al momento de que ustedes tocan el abdomen, se altera la motilidad intestinal. Entonces, por eso si ustedes en algún momento alguien que siga con esta creencia los ve haciendo primero la palpación antes que la auscultación, los va a regañar, ¿no? Pero pues bueno, es una idea que ya se sabe que no tiene una relación alguna, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí pasan a la auscultación, y en la auscultación, ¿qué tengo que buscar? Pues los ruidos hidroaéreos, ¿no? Porque estos pues pueden estar aumentados o pueden estar disminuidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando el paciente presenta diarrea, pues obviamente van a estar aumentados. Pero en el caso de alguna obstrucción intestinal se escuchan los llamados ruidos metálicos, que es como si chocaran dos monedas, ¿no? Entonces, pues justo ese sonidito que acabé de hacer con las monedas es parecido, ¿no? A los ruidos metálicos. La ausencia de ruidos hidroaéreos, pues igual puede estar relacionado con la obstrucción intestinal ya cuando está un poquito más avanzadilla, pero también puede estar relacionado con que este paciente sufrió, imagínense un paciente que llegó por un policontundido, ¿no? No sé, se cayó de una barda y ustedes sospechan pues fue un trauma cerrado de abdomen, ¿no? Obviamente tienen que sospechar que no haya pues alguna hemorragia interna, un sangrado interno, y cuando hay sangrados internos, los ruidos hidroaéreos los disminuyen, ¿no? ¿Hay algún patrón o un número para definir esto? Solo lo he visto en un libro, y se supone que los ruidos hidroaéreos normales son de 5 a 30, pero solo lo he visto en un libro, y en ningún otro libro he visto que te lo digan. Entonces, es de esos datos que tienes que agarrar con pinzas, porque en alguna ocasión le dije ese dato a mi doctor de cirugía y me tomó como a loco, ¿no? Me dijo, no hay número, ¿no? Y le dije, sí, y le enseñé el libro. Me dijo, no puedo confiar mucho en ese libro. Entonces, yo la verdad es un libro que sí aprecio bastante porque te resume de forma muy, muy bonita cómo tienes que checar al paciente. Pero bueno, entonces eso de 5 a 30, les digo, tómenselo como con pinzas, pero más o menos les va a servir como referencia el cuándo decir que los ruidos hidroaéreos están disminuidos y cuándo están aumentados. Entonces chequen, ¿no? Auscultación, ahora la palpación, pues nos sirve para localizar el dolor. Y esto, como dice aquí, tiene que ser una inspección delicada y superficial, porque de repente tocan al paciente y se le sumen los dedos. Es obvio que el paciente le duele el abdomen, no tienes que ser tan brusco, ¿no? Pero bueno, entonces es una exploración que tiene que ser pues delicada, tiene que ser superficial. Sí hay una exploración profunda, pues, pero obviamente no se empieza con la profunda, ¿no? ¿Y qué buscamos? Pues la localización del dolor. Tenemos que ir desde el punto donde hay menos dolor hacia donde vemos que el paciente presenta más dolor. De repente podemos preguntar, ¿le duele aquí? Pero eso yo lo veo más como por protocolo, ¿no? Porque realmente algo que no te va a mentir nunca es la cara del paciente. Porque de repente le dices, oye, ¿le duele aquí? Y el paciente dice, creo que sí, ¿no? Entonces como que el creo que sí es como de, güey, no te duele, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces la cara pues nunca va a mentir. La resistencia abdominal, pues obviamente igual se va a ver cuando haya irritación peritoneal, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve en la peritonitis o cuando hay un sangrado, ¿no? Y la percusión pues es esta parte de pegarle a la superficie e identificar los sonidos. Cuando son superficies duras, por ejemplo, ahorita que lo estoy pegando a la mesa, ese es un sonido mate, ¿no?
Cuando le pegas a algo que tiene, cuando le pegas a una cavidad hueca, se escucha más o menos así. No sé si se escucha la verdad, pero se escucha hueco, ¿no? Entonces noten las diferencias. A lo mejor ahorita no están tan acostumbrados y esto obviamente se los voy a repetir ya que empecemos a ir al hospital. Pero aunque crean o no, todo esto que viene en esta diapositiva ayuda un poquito más a orientarnos, a no estar en ceros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí te dice para detectar obstrucción o ascitis, ¿no? Entonces imagínense que llega un paciente y lo primero que tienen que ver el paciente pues va desde la cara, ¿no? Muestra signos de dolor, cómo camina el paciente, etcétera. También pueden checar el abdomen, cómo se muestra su abdomen, se encuentra distendido, ¿no? Imagínense que es una obstrucción, pues el paciente va a estar distendido. ¿Qué vamos a auscultar en el caso de una obstrucción? Habíamos dicho que los ruidos metálicos o incluso ausencia de los ruidos hidroaéreos. Al momento de palpar, obviamente, pues va a haber dolor por la propia distensión. Recuerden que las vísceras al momento de que se distienden, pues generan dolor porque tienen fibras nerviosas que responden al estiramiento. Y obviamente la percusión, pues si es por una obstrucción intestinal, pues va a estar súper lleno de aire y se va a escuchar un timpanismo pues bastante exagerado. Entonces recuerden, mate cuando es una superficie sólida y timpanismo cuando es una estructura hueca, ¿no? Por ejemplo, la citis, que es la acumulación de líquido dentro de la pared abdominal, pues ¿cómo creen que se escuche el agua? ¿Timpánica o mate? Timpánica es para el aire. Entonces, ¿cómo creen que se escuche el agua cuando le pegan? Un globo. Si un globo si un globo lo inflas primero con aire, ¿no? Y le pegas, ¿cómo se va a escuchar? ¿Timpánico o mate? Mate. Ok, creo que no estamos entendiendo este asunto. A ver, ¿a quién le pregunto primero? A ver, aparece Iris primero. Iris, ¿cómo crees que se escuche un globo cuando lo rellenas con aire? Timpánico. Timpánico, ¿no? Exacto. ¿Y cuando le echas agua? Mate. Pues mate, exacto. Entonces, pues sí, chequen cómo los datos que encuentres en toda tu exploración física te van a ir orientando, les digo, ¿no? Porque imagínense que piensen en una obstrucción intestinal y de repente percuten y a la percusión encuentras matidez, pues es como que ya no corresponde, ¿no? Porque yo sé que lo que debería de estar buscando o lo que debería de haber encontrado, si piensa en una obstrucción, pues entonces sería un timpanismo pues bastante marcado, ¿no? Y entonces chequen cómo dentro de las cosas que habíamos dicho, esta parte de la palpación para localizar el dolor y chequen cómo dependiendo de la localización del dolor, pues vamos a empezar en diferentes cosas. Para esto sirve esto de las regiones, ¿no? Creo que que es de los primeros temas que se ven en anatomía de abdomen, es de los más importantes para la existencia. Porque si yo sé el nombre de las regiones y yo sé que hay, qué estructuras hay en esa región, yo puedo más o menos darme una idea de qué estructura está afectada. A lo mejor y no puedo dar el diagnóstico ya entero, pero me puedo dar una idea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si me duele el epigastrio, pues puedo pensar en una úlcera gastroduodenal. Habíamos dicho igual que la pancreatitis se presenta en el epigastrio. Pero, Alondra, ¿hacia dónde migra la pancreatitis? Es un dolor que está en el epigastrio, pero que también migra hacia dónde. No lo recuerdo. Va. Es un dolor que migra hacia la espalda, ¿no? Incluso chequen lo que les decía, ¿no? Todas las causas de abdomen agudo van a ser intraabdominales. En el caso del infarto agudo del miocardio también se puede presentar en el epigastrio. Incluso igual la pericarditis, ¿no? O roturas de aneurisma de la aorta abdominal, ¿no? Entonces chequen cómo la región te habla mucho de lo que está afectado. De hecho, los aneurismas, solo me ha tocado sentir un aneurisma abdominal y es chistoso porque sientes una pelotita, estás palpando y sientes una pelotita en el abdomen a la altura del epigastrio y esta pelotita sigue el ritmo cardíaco, ¿no? Sientes como empuja tus dedos, ¿no? Y les digo, ¿qué tipo de pacientes pueden pensar, ¿no? En un aneurisma? Pacientes a lo mejor con síndrome de Marfan. Recuerden que en el síndrome de Marfan
hay alteración en el líquido, en el tejido conectivo, y entonces esto afecta el tejido de los vasos, entre estos el de la aorta, y por eso son pacientes que son propensos a aneurismas abdominales, ¿no? Chequen cómo en el mesogastrio vamos a encontrar algo que es súper clásico, que es la apendicitis aguda precoz. Yo les decía en un inicio, la apendicitis empieza en el mesogastrio y posteriormente va a migrar hacia dónde? Hacia la fosa ilíaca derecha, ¿va? Aquí chequen apendicitis aguda, ¿no? Entonces es por esta razón que apendicitis aparece tanto en el mesogastrio, tanto en la fosa ilíaca derecha, porque inicia aquí y después migra para acá, ¿no? Y ese es el cuadro característico de apendicitis. ¿Qué otra cosa tengo que checar en el mesogastrio? Pues obviamente cuando es una obstrucción intestinal, pues es un dolor muy generalizado, pero pues obviamente afecta bastante en el mesogastrio cuando es una obstrucción en la parte del intestino medio, ¿no? Ruptura de aneurisma abdominal también lo podemos ver en la parte del mesogastrio, o por ejemplo, una gastroenteritis, ¿no? Que de repente te comiste algo que te contenía una bacteria y entonces empezaste con dolor abdominal. En el caso del hipogastrio, pues, ¿qué hay en el hipogastrio? Pues está la vejiga, por eso puedes pensar en una cistitis, puedes pensar en un ectópico, ¿por qué no? Puedes pensar en una endometriosis. La endometriosis es que el tejido que debería de estar en el endometrio esté en otro lugar que no es el endometrio. Por ejemplo, en el ovario, ¿no? Que es la localización más frecuente. Eso lo vamos a estudiar después. No es necesario que se aprendan. Endometriosis ahí en valoración no van a ver, ¿no? Dismenorreas, enfermedad pélvica inflamatoria, esto sí es importante, alguna torsión o alguna alteración en la próstata, ¿no? Igual esto no es muy frecuente que vayan en valoración porque no son cosas urgentes, ¿no? Esto probablemente lo vean, pero en la consulta externa. ¿Qué otro lugar es importante? Pues obviamente el hipocondrio derecho, porque sí, la apendicitis se puede presentar ahí, pero lo que más vamos a encontrar en esta zona son las alteraciones, ya sea, por ejemplo, en la vesícula biliar, en el colédoco, que como puede ser una colecistitis o una coledocolitiasis, ¿no? Alguna piedrita por ahí que se ha quedado atorada en el colédoco o alguna piedrita por ahí que se ha quedado en la vesícula. Entonces, chequen, alteraciones en la vesícula, pues obviamente las vamos a encontrar en el hipocondrio derecho. La colangitis ya es una infección. Primero estamos en una inflamación que es la colecistitis, pero cuando ya hay datos de infección, ya hablamos de una colangitis. Esto igual lo vamos a ver después. La pancreatitis es muy característica del epigastrio, pero a veces puede también presentarse en el hipocondrio derecho. Abscesos subfrénicos no son muy frecuentes. Una neumonía basal, una neumonía en la base de los pulmones puede presentarse también en el hipocondrio. Obviamente, si es en el pulmón derecho, pues va a ser en el hipocondrio derecho. Si es en el pulmón izquierdo, pues obviamente va a ser en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Ahora, el ulcus duodenal, tampoco es frecuente. El hipocondrio izquierdo, pues alteraciones, ¿qué estructura está ahí? Pues está el vaso, ¿no? Entonces, en el caso de rotura del vaso, en el caso de un infarto en el vaso, en el caso de un absceso esplénico, ¿no? Que igual es un absceso en el vaso. Entonces, volvemos a lo mismo. Si nosotros sabemos en qué región está el órgano y el paciente presenta dolor en cierta región, pues entonces ya se te va orientando a qué podría ser. Y entonces es lo que quiero que se queden con esta imagen, que si me duele el epigastrio, ok, yo ya tengo a lo mejor estas opciones para mi diagnóstico y ya puedo ir guiando mi exploración hacia ir descartando estas cosas. Lo mismo pasa si de repente duele el hipocondrio izquierdo o el derecho. Entonces, en el caso de la fosa ilíaca izquierda, aquí lo más frecuente es la parte de la diverticulitis. Pacientes mayores de 40 años que no tienen buena dieta, que se aguantan las ganas de ir al baño, que no comen fibra, son pacientes que son propensos a generar divertículos en el colon, que son como son saculaciones, ¿no? Pero estas saculaciones, al momento de que se infectan, pues se inflaman y entonces pasan a ser una diverticulitis. Entonces, el primer diagnóstico diferencial en el que tienen que pensar cuando hay un dolor en la fosa ilíaca izquierda es diverticulitis, ¿va? Entonces tienen que orientar su diagnóstico hacia diverticulitis, pero pues obviamente no es lo único. Porque yo les decía, a final de cuentas, la parte renureteral también puede generar dolor en la parte del abdomen. Entonces chequen, por ejemplo, el cólico renal, cómo está tanto en la fosa ilíaca izquierda, tanto está en la derecha, la pielonefritis está en ambos lados, ¿no? La salpingitis, pues obviamente las trompas de falopio están en ambos lados.
La endometriosis, porque la localización más frecuente es el ovario y tenemos ovarios en ambos lados. Los ectópicos, porque volvemos a lo mismo, tenemos trompas de ambos lados. Entonces, pues igual, volvemos a lo mismo. Entonces, chequen, por ejemplo, como diverticulitis solo está en fosa ilíaca izquierda y no afecta a la derecha. ¿Puede afectarla? Sí, pero no es muy frecuente. Normalmente la diverticulitis, la zona que más le gusta es la parte del colon descendente y el sigmoides. ¿Y en qué región está el sigmoides? Pues está en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Entonces, les digo, si ustedes saben dónde está el órgano y localizan dolor en alguna de estas regiones, pues entonces ya pueden ir orientando más o menos pues su diagnóstico, ¿no? Sobres. Y entonces, una vez que ya tienen una sospecha, pues entonces ya pueden empezar a pedir sus estudios, ¿no? Pueden pedir de imagen, por ejemplo, si piensan en una apendicitis, pues pedir un ultrasonido. Si piensan en una obstrucción intestinal, pues entonces pedir una radiografía de abdomen, eso lo vamos a ver ahorita. Si de plano el ultrasonido no fue conclusivo para la apendicitis, pueden pedir una tomografía, ¿por qué no? Y incluso igual en la obstrucción intestinal, ¿no? Si no hay respuesta al tratamiento después de 24 o 48 horas, está indicado pedir una tomografía. Pero aparte de esto, pues pueden pedir otras pruebas, ¿no? Por ejemplo, una biometría hemática, que lo que va a checar son las células sanguíneas. Biometría hemática te checa cómo están los eritrocitos, si están elevados, si están disminuidos, cómo está la hemoglobina, está aumentada, está disminuida, cómo están los leucocitos, están aumentados, están disminuidos, porque pues obviamente si están aumentados, pues pensamos en cosas infecciosas, ¿no? Podemos pedir una química sanguínea. La química sanguínea te checa los órganos, digamos, como la pura muestra de sangre, ¿no? Cómo está la creatinina. Si está elevada, pues pensamos en alteraciones renales. Cómo está la glucosa. Si está elevada, pues habíamos dicho que la cetoacidosis diabética puede generar dolor abdominal. Es característico que genere dolor abdominal. Tenemos que pedir electrolitos séricos porque en el caso de la obstrucción intestinal hay una alteración electrolítica por la misma fuga a lo que llaman como tercer espacio. Podemos pedir enzimas pancreáticas. Aquí entran la amilasa, la lipasa, ¿no? Entonces, pruebas de funcionamiento hepático, si el paciente presenta dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Porque si está, por ejemplo, tapada la vía biliar, pues obviamente puede generar una inflamación a la altura de la vesícula, pero pues también puede generar algún daño hepático, ¿no? Y encontrar la bilirrubina pues elevada, o también las propias enzimas hepáticas, ¿no? Podemos pedir un electrocardiograma en caso de que sospechemos que el paciente tiene un infarto. Y entonces aquí empieza, yo entiendo que puede sonar complicado. Yo entiendo que puede sonar pesado todo esto que estamos mencionando porque le estoy metiendo mucho en poco, tratando de condensarlo. Y sobre todo porque no les corresponde y al final de cuentas pues van en qué año, en primero, ¿no? Yo esto lo empecé a ver a inicios de segundo y yo me acuerdo que nos ponen a leer estas cosas y yo decía, no manches, no entiendo nada. Pero pues es normal. Ahorita lo están viendo en texto. Ya cuando lo vean en físico, espero que sea un poquito más fácil, ¿no? Entonces, mientras tengan paciencia con esto y lo aprendan y poco a poco lo vayan desarrollando un poquito más, la vida les va a cambiar, ¿no? Y cuando hagan su primer diagnóstico van a decir, ah, la madre, qué chido, ¿no? Y bueno, esto es respecto al abdomen agudo. Entonces, es una introducción de todo lo que vamos a ver, porque después de ver esto, de obstrucción intestinal, vamos a ver lo de vías biliares, ¿no? Entonces, ya vamos a ir viendo cómo esto que les mencionaba tiene bastante sentido, de cómo desde la exploración, desde el que inspeccionas, que ocultas, que palpas, que percutes, te vas dando una idea. Y incluso la localización del dolor te puede ayudar a hacer tu diagnóstico, ¿no? No, pues la alteración está en el páncreas, la alteración está en el vaso, la alteración está en el colon, ¿no? En el colon sigmoides por los divertículos, la alteración está en el apéndice, ¿no? Porque se localiza en la fosa ilíaca derecha. Ya después vamos a empezar a ver signos, ¿no? ¿Qué signos encuentras en la pancreatitis? ¿Qué signos encuentras tú en la apendicitis? ¿Qué maniobras ocupas para una colecistitis, ¿no? Y ya vamos a ver qué estudios pues pides, ¿no? Entonces, por ejemplo, obstrucción intestinal, pues la resumí solo con 2 diapositivas, ¿no? Dos diapositivas para que vean lo que al final de cuentas pues importa, ¿no?
Obviamente, ¿qué es la obstrucción intestinal? Pues es la disminución de la frecuencia, ¿no? De la frecuencia del tránsito intestinal. Es más frecuente en donde, en el intestino delgado, que en el colon. Y ustedes van a ver que con la pura radiografía pueden distinguir si la alteración está en el intestino delgado o si está en el intestino grueso. Aquí les ponía criterios radiológicos que obviamente siempre que lean criterios de algo, de cualquier cosa, criterios para, no sé, endocarditis, criterios para colecistitis, criterios, anótenlos, porque son las cosas preguntables, porque son las cosas que realmente sirven, ¿no? Entonces, los niveles hidroaéreos, yo antes batallaba con esto, decía, ¿qué carajos es un nivel hidroaéreo? Porque todos los libros lo mencionan, pero ninguno te lo dice. Un nivel hidroaéreo, pues como bien lo dice, es una transición hidro, agua, aéreo, aire, ¿no? Es una transición, una interfase, un contraste que se genera entre lo que es líquido y lo que es aire. Entonces, en la radiografía, el aire se ve de color negro. Y el aire se ve de color el aire se ve de color negro y lo demás se ve de color blanco. Entonces, esto será un nivel hidroaéreo, porque marca una transición de donde hay aire y de donde hay algo que no es aire, ¿no? Esos son niveles hidroaéreos. Ausencia de aire distal, pues obviamente hay ausencia de aire distal porque la obstrucción, pues imagínense que está, no sé, en el yeyuno, ¿no? Obviamente la parte final, la parte distal, parte del recto, del sigmoides, pues son lugares donde no hay aire, ¿no? Y bueno, la dilatación de las asas intestinales es mayor a 3 centímetros. Y entonces aquí chequen cuáles son las principales causas de cada una. Si es una obstrucción distal en el colon, pues pensamos en neoplasias como primera opción. Pero cuando es el intestino delgado, aquí empezamos a ver por qué es importante interrogar. Hay algo que se conocen como adherencias. Las adherencias suceden después de intervenciones quirúrgicas. Digamos que se pegan las tripas, ¿va? Entonces esto lo que genera es una obstrucción. Digo que es importante la historia clínica por esto, porque es un paciente que está distendido, es un paciente que no canaliza gases y que tiene el antecedente de que lo operaron de algo en el abdomen, sospechan inmediatamente en obstrucción intestinal, ¿va? Entonces, el haber tenido una cirugía abdominal previa es factor de riesgo para desarrollar obstrucción intestinal y adherencias es la primera causa. Entonces, en pacientes que fueron operados quirúrgicamente, la principal causa de obstrucción intestinal son las adherencias. En pacientes que no han sido operados, entonces no puede haber obstrucción intestinal. Sí, sí puede. Y la principal causa de obstrucción intestinal en pacientes que no han sido operados nunca en la parte abdominal son las hernias. Y aquí entran, por ejemplo, las hernias inguinales, las hernias femorales, ¿no? Entonces, esos son los datos que a mí me interesa que ustedes aprendan. ¿Cuál es la principal causa de obstrucción intestinal en pacientes que no han sido operados? ¿Cuál es la principal causa de obstrucción intestinal en pacientes que ya fueron operados? ¿Y cuál es la principal causa de obstrucción intestinal en el colon, ¿no? Que son las neoplasias, ¿vale? Es importante esto. Una obstrucción intestinal suena chistoso, o al menos para mí suena chistoso porque dices, no manches, ¿cómo va a ser una urgencia que alguien pueda hacer del baño, no? Suena chistoso, sí, pero es importante porque esto es un vaso sanguíneo y las cosas se mueven siempre de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, ¿va? Entonces, cuando hay una obstrucción intestinal, aquí empieza a aumentar la presión, empieza a aumentar la presión, empieza a aumentar la presión intraluminal. Cuando aumenta la presión aquí, pues obviamente el flujo va a disminuir. Les dije que era un vaso sanguíneo que estaba llevando sangre de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Pero si de repente ahora la presión aquí es mayor, pues ¿cómo va a llegar la sangre? Entonces no llega la sangre de forma adecuada. Se empieza a necrosar este tejido y posteriormente se perfora. Y entonces por eso tienen que saber igual los sitios de perforación, ¿va? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que yo quiero que se aprendan? Ahorita hablamos de la parte de las radiografías, pero primero las causas, lo que ustedes tienen que investigar, ¿va? Entonces, si sospechan de obstrucción intestinal, tienen que preguntar si el paciente fue operado para descartar adherencias. Si no ha sido operado, pues entonces hay que buscar hernias inguinales o hernias femorales.
También tenemos que, bueno, esto ya no es tan importante, es como un dato curioso, pero saber dónde es el sitio de perforación más frecuente, ¿no? Entonces, al menos en el colon, pues es un lugar muy específico que es el ciego. ¿Por qué? Porque es la porción más delgada del colon, ¿no? Es como un dato pues bastante curioso. Aquí los manejos cambian porque pues normalmente para el proximal es un tratamiento conservador, o sea, no requiere cirugía, es un tratamiento no quirúrgico, pero cuando hay afectación en el colon, sí es un tratamiento quirúrgico, en el que pues abren al paciente, remueven la parte del tejido si es que ya está necrosado, unen los dos extremos y cierran, ¿no? Ahora chequen el porcentaje que manejan con tratamiento conservador. De 7 a 10 pacientes que se le da tratamiento conservador para obstrucción intestinal y el intestino delgado, pues responden de una manera correcta, ¿no? Sin la necesidad de llegar a la parte quirúrgica. Hablábamos de la parte de radiografía, porque llega tu paciente, ¿no? Llega un paciente que te va a presentar la tetrada de la obstrucción intestinal, que es esta, que es lo mínimo, de las cosas mínimas que tienen que saber. Obviamente va a haber un dolor abdominal. ¿Y donde dijimos que era la localización más frecuente de dolor abdominal en pacientes con obstrucción intestinal? ¿Dónde dijimos que era la localización más frecuente de dolor abdominal en pacientes con obstrucción intestinal? Ajá, en el mesogástrico. Pero sí. Ando viendo unas cosas desde la mañana y según yo ya las envié, pero me dijeron que no. Sobres. Entonces, ¿cuándo sospecho? Cuando presenta a mi paciente la tetrada, ¿no? Dolor abdominal, obviamente, estamos hablando de un abdomen agudo. Distensión, ¿por qué distensión? Pues porque el paciente no ha ido al baño y toda esa, pues, popocha se está fermentando y está generando gases y todo este gas está distendiendo el abdomen. Náuseas, vómito van a estar presentes, incluso si es una obstrucción proximal, puede presentar vómito fecaloide, que no es, pues, caca, así en general, pero es parecida, ¿no? Tiene el color, ese color pues, cafecito que tiene la popó, ¿no? Es un vómito fecaloide si es obstrucción intestinal proximal. Y la incapacidad para defecar o para canalizar gases. Entonces, esta es la tetrada de obstrucción intestinal. Y entonces es lo mínimo que tienen que buscar en un paciente cuando sospechan de obstrucción intestinal. Ok, ¿cómo confirmo mi diagnóstico con un estudio de imagen para no guiarme completamente por la clínica? Pedir una radiografía de abdomen. Y estas en 2 proyecciones. Hay personas, o hay libros, perdón, que te dice que son 3. Una AP, o sea, anteroposterior, que el rayo vaya adelante hacia atrás. Una anteroposterior, el paciente acostado y el paciente en bipedestación, ¿va? Entonces, esto también apréndanselo, porque si ustedes les llega un paciente que tiene un cuadro de obstrucción intestinal, tienen que confirmarlo con un estudio de imagen. Y ustedes para este momento ya saben que lo que tienen que pedir es una radiografía simple de abdomen. No pedimos tomografía, no estamos pidiendo ultrasonido, estamos pidiendo una radiografía simple de abdomen y piden sus 2 proyecciones en bipedestación, acostadito y lateral, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y aquí les había dicho, tenemos tratamiento conservador, pero en caso de que haya compromiso de ASA, o sea, que tenga algunos de estos datos, cambia el manejo. Si presenta compromiso de ASA, entonces cambiamos completamente el tratamiento y pasamos de un tratamiento conservador ahora a un tratamiento quirúrgico. Antes, bueno, ya hablamos del tratamiento quirúrgico, pero entonces, hablando del tratamiento conservador, lo primero que tienen que hacer es colocar una sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para liberar el gas que el paciente tiene dentro. Porque si liberamos el gas que el paciente tiene dentro, vamos a liberar la presión que tiene dentro el tubo digestivo. Si disminuye la presión, disminuye obviamente el riesgo de una perforación, porque habíamos dicho, cuando aumenta la presión dentro de la tripa, así de forma muy naca, dijeron por ahí, cuando aumenta la presión dentro de la tripa, pues habíamos dicho que la perfusión hacia ese tejido disminuye. Si disminuye el flujo sanguíneo hacia ahí, pues entonces el tejido se va a necrosar. Si se necrosa el tejido, se va a perforar. Si se perfora, te genera una peritonitis. Entonces tiene mucho sentido y mucha lógica
Que lo que tú quieras en ese momento sea disminuir la presión del tubo digestivo. ¿Cómo la disminuyes? Colocando una sonda nasogástrica, ¿va? Lo siguiente es la reposición de líquidos, porque como estaba ocluido, tu paciente empieza a enviar líquido hacia la parte del intersticio. Y entonces está perdiendo líquido en un lugar que no es ni el intracelular y que tampoco es el intravascular. Entonces, pues prácticamente tu paciente sí tiene la cantidad de líquido en su organismo, pero no tiene lo que le corresponde al vascular ni al intracelular y se está perdiendo en el tercer espacio que le conocen al líquido intersticial. Y entonces tiene sentido que tú repongas líquidos, que tú le metas líquidos porque pues ese paciente, te digo, sí tiene los volúmenes adecuados, pero están mal distribuidos. Y la otra parte es restablecer las alteraciones electrolíticas. ¿Por qué? Porque este paciente puede presentar náuseas y si uno vomita, ¿qué está vomitando? Pues parte del ácido estomacal. Entonces, si estás vomitando ácido, ¿cómo te quedas dentro de tu cuerpo? ¿Alcalótico o ácido? Exacto, ¿no? Va a presentar una alcalosis. Y igual también es frecuente que el paciente presente una disminución de lo que es el potasio. Entonces es muy frecuente que en estos pacientes tú tengas que restablecer el pH y tengas que restablecer pues los electrolitos, que en este caso les digo, lo más frecuente es checar el potasio. Y es por esto que estos pacientes también valdría la pena pues sacarle como mínimo una química sanguínea y como mínimo sus electrolitos séricos, ¿no? Si no hay respuesta a tu tratamiento conservador, pues podemos pedir una tomografía, ¿no? Para descartar pues alguna otra alteración. Que esto me tocó verlo apenas, ¿no? Esta semana, una paciente que presentaba obstrucción intestinal, pero al final la alteración no estaba a nivel del tubo digestivo, sino que estaba a la altura de la trompa de falopio, que tenía un absceso. Pero bueno, ese tratamiento conservador se va a descartar cuando haya compromiso de asa. ¿Cuándo hay compromiso de asa? Cuando hay irritación peritoneal, cuando hay abdomen en tabla, ¿no? Cuando presente toxicidad sistémica, que el paciente esté con fiebre, que tenga escalofríos, que tenga una TA baja, que tenga datos de sepsis, pues, ¿no? Y que en tu radiografía presente neumoperitoneo. ¿Qué es neumoperitoneo? Presencia de aire dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Dentro de los estudios de laboratorio, pues podemos pedir una biometría hemática. Imagínense que encuentran una leucocitosis, ¿no? La leucocitosis es cuando encuentras leucocitos por arriba de 12,000. Y si hay leucocitosis, pues es dato de infección, ¿va? Y deberá de haber dato de infección, no deberá haber dato de infección. ¿Por qué? Porque solo va a haber datos de infección cuando esto ya se haya perforado o cuando haya una migración de las bacterias del tubo digestivo hacia el torrente sanguíneo. Y es por eso que aquí pues hablamos de compromiso de asa, ¿no? Hablábamos igual, ¿no? O sea, ¿por qué estaría acidótico tu paciente, no? Y aquí pues valdrá la pena pedir una gasometría, etcétera, ¿no? La amilasa sí la tenemos en el hospital, el lactato de deshidrogenasa y lactato nunca me ha tocado pedirlo en el hospital, creo que ni siquiera viene marcado en las hojas, ¿no? ¿Qué estudios de gabinete? Bueno, pues ¿cómo localizaríamos el aire? Con una radiografía. Neumatosis intestinal, eso también lo veremos con la radiografía. La perforación, pues obviamente igual, encontraremos un neumoperitoneo. Y bueno, ¿no? Esto de infarto o isquemia son cosas que se encuentran más en la tomografía, ¿va? No en una radiografía. En una radiografía no vas a poder identificar que el tejido está necrosado, ¿no? Como así podría ser, pues en una radiografía y así. Entonces vamos a la parte radiológica. Porque yo les decía que para hacer el diagnóstico o confirmar tu diagnóstico después de encontrar la tetrada, pues era pedir una radiografía simple de abdomen, ¿no? En 2 proyecciones. Les había dicho AP, en bipedestación y en supino, ¿no? Y la lateral. ¿Qué esperamos encontrar? Niveles hidroaéreos. Y hay 2 signos que me gustan bastante sus nombres. El signo de pila de monedas, que es este de acá. Chequen cómo vemos las asas intestinales distendidas, llenas de aire, cómo no vemos aire en la parte distal. O sea, todo esto que ven es tubo digestivo, intestino delgado. ¿Y por qué sé que es intestino delgado? Porque chequen chequen estas líneas blancas. Estas líneas blancas van desde el extremo de acá hasta el siguiente extremo. O sea, son continuas. Si esta línea de color blanco estuviera dividida en la mitad, si solo se pudiera ver el tramito de acá y el tramito de aquí al lado, pensaríamos en una obstrucción intestinal distal, porque recuerden la forma de las austras. Las austras no se
conectan, ¿no? Por el contrario, en el caso del tubo del intestino delgado, pues por la disposición de las fibras musculares en forma de anillo, pues por eso podemos ver esta disposición en forma de pila de monedas, ¿no? Chequen. Ahora vamos a hacer rato de los datos radiológicos, al menos 3 niveles hidroaéreos, distensión de más de 3 centímetros, niveles hidroaéreos, 6 centímetros. Se me puso el otro. Pero bueno, entonces chequen, este es el signo de pila de monedas. Cuando ustedes vean esto, piensen inmediatamente en una obstrucción intestinal. Si no les gusta el signo de pila de monedas, si su paciente está acostadito, pues entonces pueden encontrar el otro signo, que es el signo de collar de perlas, ¿no? Chequen cómo se ven estas pequeñas bolitas de color negro. Lo negro, habíamos dicho, es aire. Entonces, signo de pila de monedas lo vamos a encontrar en obstrucción intestinal. También este signo, chequen cómo tiene forma de escalera. Y este pues es el signo de la escalera. Entonces chequen cómo el de pila de monedas, collar de perlas, signo de la escalera son característicos de obstrucción intestinal. Hay otras formas de obstrucción intestinal, como puede ser el volvulus. En el volvulus, ¿qué pasa? Que se enrolla el tubo digestivo sobre su propio eje. En este caso, la localización más frecuente de volvulus es el sigmoides. ¿Y por qué? Porque recuerden que el sigmoides pues tiene mesenterio. Entonces las estructuras que tienen mesenterio son las propensas a desarrollar el volvulus. Y aquí pues vemos este signo. ¿Forma de qué tiene esta cosa? ¿Forma de qué tiene? Londra, ¿forma de qué tiene? No te escuché. ¿Bolillo? Bolillo, parece bolillo. Iris, ¿forma de qué tiene? Lo mismo iba a decir por la raya que le pusiste en medio. No, pues no. Josefo. ¿Una semilla? Una semilla, va por ahí, Blanca. Yo pensé en un frijol. Cerca, tiene forma de grano de café, ¿va? Entonces este signo es característico del volvulus. Si ustedes encuentran el grano de signo de, o sea, si tu paciente tiene datos de obstrucción intestinal, tiene tu tetrada de obstrucción intestinal, le sacas la radiografía y en tu radiografía encuentras el signo de grano de café, es obvio que es una obstrucción intestinal, pero a causa de un volvulus intestinal, ¿va? Entonces, este es el signo de grano de café, o también se le conoce como signo de la omega invertida, o sea, de la letra omega invertida. Por si quieren escucharse un poquito más elegantes en vez de decir granos de café. Pero entonces chequen cómo al final de cuentas, a lo mejor ahorita para mí ya se me hace un poquito más fácil porque ya lo sé, pero a mí sí me hubiera gustado que las cosas me las dijeran así. ¿Qué encuentro en un paciente? Y ya que qué encontré en el paciente, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué me toca pedirle? Pues entonces, si tiene datos de obstrucción intestinal, lo siguiente que te toca pedir es una radiografía. Ok, ya encontré en la radiografía y me está confirmando que sí es una obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué sigue ahora? Pues entonces darle un manejo. Pero el manejo se lo voy a dar quirúrgico o se lo voy a dar conservador. Y entonces el conservador se le va a dar siempre y cuando no haya compromiso de ASA. ¿Cómo sé que no tiene compromiso de ASA? Porque sus signos vitales están normales, no hay alteraciones hemodinámicas, no hay datos de neumoperitoneo, no hay datos de leucocitosis, etcétera, ¿no? Entonces le doy tratamiento conservador. ¿Respondió bien a tu tratamiento conservador? Pues ya, que le llegue, ¿no? No respondió bien a tu tratamiento conservador, pues entonces busca otras causas, ¿no? Entonces, así es como yo creo que deberíamos de aprender las cosas. Bueno, al menos a mí me ha funcionado, ¿no? Saber la definición, saber cómo lo identifico, cuáles son sus datos característicos, clínicamente, ¿no? Por ejemplo, clínicamente aquí lo característico pues es esta parte de la distensión, pero la distensión no es única de obstrucción, puede encontrarse en ascitis, pero en ascitis yo no encuentro, por ejemplo, la incapacidad para canalizar gases, ¿no? Entonces chequen cómo cada patología tiene su característica específica, ¿no? Y pues les digo, ¿no? De ahí que tienes que pedir para confirmarlo, qué otras cosas, qué tratamiento le tienes que dar. Y entonces aquí está chido porque pues le tienes que poner su sondita nasogástrica, ¿no? Es de esas patologías que es fáciles de diagnosticar,
y que pues se ve que haces algo, ¿no? Que se ve que le estás dando un manejo al paciente. ¿Por qué? Porque le tienes que colocar su sondita nasogástrica, le dices a la paciente que le reponga cuánto de solución de cloruro de sodio le vas a meter, en cuánto tiempo, y tienes que restablecer sus electrolitos con la misma solución, ¿no? Entonces, por eso fue que los puse a leer obstrucción intestinal, porque es un tema sencillo y es un tema pues bastante padre en la parte del manejo del diagnóstico y que abarca tanto la parte clínica, tanto la parte radiológica, ¿no? Entonces está padre el tema, la verdad. Y bueno, y aparte de que tiene signos, pues, con nombres medio rimbombantes, ¿no? Signo de pila de moneda, signo de collar de perlas, signo de la escalera, signo del grano de café. Entonces, de ahorita mínimo, ustedes ya saben de la existencia de estos signos y ya saben cuándo lo van a encontrar, ¿no? O en qué patología lo van a encontrar. Ahora, hace rato hablábamos del neumoperitoneo. ¿Cómo distinguiría yo? Y esto ya lo platicamos en una práctica del anfiteatro, seguramente ya ni se acuerdan, pero ¿cómo distinguiría yo entonces cuando hay neumoperitoneo? Pues pido una radiografía y en la radiografía la pido de pie. ¿Por qué la pido de pie? Porque el aire tiende a ir hacia arriba. Y entonces, si hay aire dentro de la cavidad abdominal, este aire se va a ir hacia lo más arriba del abdomen. ¿Y qué es lo que tengo hasta arriba del abdomen? El diafragma. Y entonces chequen cómo está el diafragma y abajo del diafragma está negro, cosa que normalmente no encontramos, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, aquí sí hay aire, probablemente este paciente sí se haya perforado, ¿no? Pero miren, de este lado, como no hay aire por debajo, ¿no? Eso es lo normal, que debajo del mi diafragma izquierdo y derecho no haya aire. Y el aire dijimos que se ve negro. Entonces, cuando ustedes vean negro por debajo del diafragma, piensen que ese paciente tiene alguna perforación por ahí. Este signo se llama signo de alas de gaviota, por cómo dibujan las gaviotas en las pinturas, ¿no? Chequen, aquí hay aire libre, ¿no? Entonces, estos son los datos de neumoperitoneo. Y entonces, si ven esto en un paciente, si ven el signo de alas de gaviota en un paciente, aquí no le he preguntado. Bueno, les pregunto, a ver, José, si ves el signo de alas de gaviota, ¿le das un tratamiento conservador o quirúrgico? Ay, no sé. Blanca. Quirúrgico porque acabas de decir que probablemente se perforó, ¿no? Exacto. Sobres, pues. Sí, entonces, pues si ya hay perforación, ya lo tienes que meter al servicio de cirugía, ¿no? Lo tienes que referir con los cirujanos para que identifiquen dónde está perforada, porque pues habíamos dicho, ¿no? Les había mencionado que la única indicación para que no le des un tratamiento conservador, el tratamiento conservador dijimos que es esto, es que haya compromiso de ASA. Y entonces el compromiso de ASA son todo esto. Si hay compromiso, si tiene alguno de estos criterios que te haga pensar en que hay compromiso de ASA, entonces ya no le das un tratamiento conservador, sino que le das un tratamiento quirúrgico. Y bueno, ya para terminar este asunto, espero que hayan captado como que lo más importante de los temas, porque pues a fin de cuentas de esto los voy a evaluar. Este es un paciente, a ver, vamos a revisar primero Mujer de 64 años, obesa, con dolor en el epigastrio, intenso, irradiado en cinturón, febrícula, hiperamilasemia, eso quiere decir que la amilasa está elevada, el hematocrito de 48, a lo mejor esto no nos interesa tanto, creatina sérica discretamente elevada. Con los pocos datos que tiene esta paciente, Alondra, ¿en qué sospecharías? Exacto, en una pancreatitis, ¿no? Bien. Excelente. ¿Por qué? Porque sobre todo por que está gordita, ¿no? Aparte de que está gordita, tiene dolor en el epigastrio, que está irradiado en forma de cinturón. Entonces, aquí los dos diferenciales sería o tu pancreatitis o una colecistitis, ¿no? Pero algo que no te genera la colecistitis, por ejemplo, es la alteración en enzimas pancreáticas. ¿Cuáles son las enzimas pancreáticas que podemos pedir? La amilasa y la lipasa. Hay algo que se llama sensibilidad y algo que se llama especificidad, y esto lo van a encontrar en las pruebas. De repente dicen, ¿cuál es la prueba más específica? ¿Cuál es la prueba más sensible?
La sensibilidad, que es lo que más me gusta a mí, yo soy team sensibilidad porque la sensibilidad es la que te ayuda a distinguir a los enfermos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cantidad de enfermos elevó la amilasa o la lipasa en pancreatitis, ¿no? Entonces, digamos que si, ¿cómo te lo explico? En 8 de 10 enfermos de pancreatitis encontraste elevada las enzimas pancreáticas, ¿no? Entonces eso quiere decir que sí tiene una efectividad, pues, bastante elevada, que no va a estar elevada en todos los pacientes, pero sí en la mayoría, y entonces, por lo tanto, sí es confiable para eso. La especificidad es para encontrar a los sanos, a los no enfermos. Entonces yo creo que no, a menos desde mi punto de vista, yo prefiero más la sensibilidad que la especificidad. Obviamente los dos pues van de la mano, ¿no? La amilasa y la lipasa tienen que estar elevados para hacer el diagnóstico de pancreatitis 3 veces su valor normal. Entonces, cuando veamos pancreatitis, pues vamos a ver los valores. Y aquí una pregunta muy frecuente y castrosa es para Ernesto. Ernesto, ¿cuál crees que sea más sensible? ¿La amilasa o la lipasa? ¿En quién confiarías más? ¿Por qué? Va, sí respondiste bien, pero no, te falta el por qué. Iris, ¿por qué crees que sea más confiable la lipasa que la amilasa? Mi compañero dijo que la lipasa, ¿no? Ajá. Pues porque tiene una mayor especificidad para el diagnóstico. No, sí, sí tiene mayor sensibilidad y especificidad la lipasa que la amilasa, pero ¿por qué crees que sea así? O sea, ¿por qué crees que confiarías más en la lipasa que la amilasa? Pues se mantiene más elevada, más que la otra, ¿no? No sé cómo decir. No, eso tiene que ver más con la Porque parte. Ajá. porque dura más tiempo la dama. No, tiene que ver con la localización. Amilasa la puedes encontrar en muchos otros lugares ajenos al páncreas, por ejemplo, glándulas salivales, trompas de falopio, ¿no? Entonces, por eso uno confía más en la lipasa, que es más localizada en lo que es el páncreas. Pero las dos, pues son enzimas que te ayudan al diagnóstico de pancreatitis. Pero como les digo, siempre confiamos más en la lipasa que en la amilasa, porque amilasa, les digo, hay en otros lados, glándulas salivales, trompas, ¿no? Ahora vamos con este. Es un paciente de 86 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, mellitus, hipotiroidismo, que sufrió una fractura de cadera hace 4 meses y desde entonces es dependiente para algunas actividades básicas, presentando un deterioro cognitivo moderado con Pfeiffer de 4 errores. Tratamiento habitual con metformina, 3 compuestos al día de 850, levotiroxina de 100, ramipilo de 5 miligramos y acetilsalicílico. Acude a urgencias y aquí es donde ya empieza lo importante, ¿no? Por presentar desde hace una semana debilidad generalizada, estreñimiento, náuseas, vómitos diarios. No tiene fiebre ni síntomas respiratorios urinarios. A la exploración tiene una tensión arterial de 110/90, palidez mucocutánea, abdomen timpánico duro y distendible. Se practica analítica sanguínea de orina y radiografía de abdomen que muestra una imagen, olvida insertar la imagen, en pila de monedas, ¿no? ¿Cuál sería tu diagnóstico y tu tratamiento, Ernesto? Ok, ¿y qué manejo le das? ¿Cuánto es lo normal de la tensión arterial? 120/80 más o menos 10. Su presión está normal, ¿no? Pues dinámicamente está bien, ¿no? No tiene alteraciones, está pálida, ¿no? Probablemente sea por la deshidratación únicamente.
Entonces aquí como que la pared mucocutánea no nos habla mucho de ese estado hemodinámico. Entonces sí, pues sí, un tratamiento conservador. ¿Y el tratamiento conservador que incluye Iris? Habías mencionado que el tratamiento conservador es, por ejemplo, podría ser una sonda nasogástrica, restablecer los electrolitos y reposición de líquidos. Eso es lo que logré captar de las otras imágenes. Sobre eso. No, pues sí está bien. Es lo ideal. Estoy de acuerdo con eso. Sobres. Quedan 2 todavía. A ver. Un hombre de 50 años acude a un servicio de urgencias del centro de salud presentando un cuadro de dolor abdominal súbito. ¿Cuál de las siguientes causas de dolor abdominal se plantea en último lugar? ¿En qué alteraciones, o bueno, en qué pensarías si es un dolor súbito en el abdomen, José? ¿Fue el José? ¿Blanca? ¿Alondra? Una perforación intestinal, ¿Qué más? una ruptura de aneurisma, Ajá. ¿Otra cosa que se te ocurre? ¿Llevas bien las dos? pues podría ser, bueno, eso no aplicaría con el porcentaje, pero podría ser un embarazo entonces, No. Ah, sí. Embarazo ectópico. embarazo Sí. Sobre, sí, está bien. Pero el dolor fue... Ah, sí, no decía epigastrio. Me fui mucho con la idea de epigastrio, pero sí. Sobres. Vientos. Okay. Este es el último, mujer de 80 años que acude a urgencias con dolor abdominal de inicio en epigastrio y irradiado posteriormente a fosa ilíaca izquierda. Además de que se acompaña con fiebre de 37.5. ¿Cuál es tu diagnóstico, Ernesto? No, Iris, ¿cuál es tu problema de diagnóstico? Una pancreatitis aguda. No. José, ¿cuál es tu diagnóstico? No, tampoco sé. Blanca. Algo en el sigmoide, porque pues está en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Ok, ¿y qué pensarías entonces? Pues que no sé cómo se llama, sigmoiditis. No, Ajá. no, tampoco. Ah, ¿Y Alondra? no sé. Seculaciones, bueno, en sí la diverticulosis, que es la pura presencia de seculaciones, no presenta dolor. Lo que sí presenta dolor, y les dije que era muy frecuente en la fosa ilíaca izquierda, aquí sí fueron con la finta, y es de esas preguntas trampa. Mujer de 80 años que acude a urgencias con dolor abdominal de inicio en epigastrio y irradiado posteriormente a la fosa ilíaca izquierda. Se acompaña de fiebre de 37,5. Entonces chequen, a lo mejor y si hubiera dicho fosa ilíaca derecha, pues lo primero hubiera sido una apendicitis, que es con la finta que se fue Ernesto. A lo mejor como leyeron epigastrio, se fueron con la finta que pancreatitis, que es lo que dijo Iris, ¿no? Pero aquí la primera que notó el texto fue Blanca, que dijo, no, pues sí, no sé qué puede ser, y eso es lo importante. Te dijo, no sé qué puede ser, pero sé que podría estar alterado por la localización. Y dijo sigmoides. Y yo les dije que el sigmoides y el colon descendente es de los principales lugares donde presentan diverticulitis. Entonces la diverticulitis es la infección de los divertículos. Y si se dan cuenta, la paciente tiene datos de infección, que es la fiebre. Estas preguntas las saqué de un banco de preguntas que tengo de NARS pasados. Entonces chequen cómo en los exámenes para residencias nacionales, pues preguntan cosas muy específicas, ¿no? Y que son servibles.
Y como cada uno de estos casos clínicos tiene un dato en específico. Por ejemplo, aquí te daba el dolor en el epigastro, ya pensabas en páncreas y lo confirmabas con qué, con el aumento de la enzima pancreática que es la amilasa. Aquí, por ejemplo, pues te daba el estreñimiento, las náuseas, el vómito, a lo mejor faltó que le agregaran que no canalizaba gases, pero pues ella sería agua pasa por mi casa, ¿no? Te dice que está timpánico, que está distendido, ¿no? Ya le tomaron una radiografía en la imagen, presentaba de hecho una imagen en pila de monedas, pero se me olvidó pegarla. Aquí, por ejemplo, te preguntaban, ¿no? ¿Qué alteraciones en el abdomen causan inicio súbito? Bueno, te decía, de hecho, ¿cuál pensarías en último lugar, no? Pero para pensar en una en último lugar, tienes que saber qué tipo de patología o qué alteración te podría dar un dolor abdominal súbito. Y aquí, pues, es de esas preguntas trampa, como les digo, ¿no? Porque es un dolor que empezó en el epigastro y entiendo que sí piensen en una pancreatitis, pero ya el caso clínico ya no te habla más de una pancreatitis, ¿no? No te dice que se está irradiando hacia la espalda, no te dice que le pidieron enzimas pancreáticas, etcétera. Que sí te está diciendo que se fue a la fosa ilíaca izquierda. Y en fosa ilíaca izquierda, pues son muy pocas cosas, ¿no? Un ectópico no podría ser porque pues chequen la edad, ¿no? 80 años, ¿no? Aparte, pues tiene fiebre, ¿no? A lo mejor si fue un ectópico roto, pues te cambiarían la edad, te dirían que fue un inicio súbito, tendría alteraciones hemodinámicas, ¿no? Entonces chequen cómo hay cositas que debemos de saber sí o sí. Y entre las cosas de los libros que traen mucha paja, hay cosas que realmente vale la pena saberlas. Y bueno, espero que esto más o menos les sirva para saber qué tienen que estudiar. Les digo, yo a mí cuando me pusieron en el Subirán, yo sí de plano había veces que decía, ala. E intenté de todo al inicio, porque el Subirán sí es un libro pesado, la verdad. Sí es de esos libros que lees y hay veces que no entiendes nada. Además, si vas en primero, pues no sabes ni qué es una TC, no sabes qué es una gasometría, no sabes qué son dos proyecciones, etcétera, ¿no? Porque pues no lo has visto. Ahorita estás en primer año y estás pensando en tejidos de histología, en qué día se desarrolla el asa cardíaca, cosas como esas, ¿no? Pero entonces, pues ya saben más o menos qué cosillas les podría preguntar en el examen y qué es lo que se espera que se sepan cuando empiecen a ir al hospital, cuando los empiecen a meter al hospital. Entonces, para que le echen ganitas. Obviamente ahorita desconozco realmente por qué